Los viajes en el tiempo, un concepto que se ha hecho muy conocido y que ha sido un recurso que varios medios usan para crear historias, que muchas de las veces llegan a confundir a las personas, por las múltiples interpretaciones que le dan a la manera en que este fenómeno funciona, y en el proceso complicando la narración de una historia, por distintos factores que hay que tomar en cuenta. Y partes de este concepto se usan en Lenen, el cual nos dimos cuenta de esto, desde que Susumi fue agregada a la trama del juego, y consideren la palabra nos dimos cuenta, ya que Jinx, desde el principio ya había incluido los viajes en el tiempo, como él nos revela en sus entrevistas en donde menciona que el personaje de Susumi estuvo planeada desde el primer juego, incluso por delante de Yabusame, pero al final por falta de tiempo decidió no añadirla hasta la salida de Lenen 4, para después relanzar los juegos con mejoras y a la misma Susumi. ¡Wow! La verdad, mi futuro esposo es un genio. ¿Cómo? ¿Por qué futuro esposo? Hasta la pregunta ofende, que no es algo predecible, que en cualquier momento que él observe las grandiosas cosas que hago por su franquicia, en él florezca un sentimiento hacia mí. La verdad, la probabilidad de que pase eso es muy baja, sabiendo el detalle de que él no entienda bien lo que dices. Ya quiero verte decirme eso otra vez, cuando él esté conmigo. Bueno, sí, la presencia de Susumi, con sus poderes extremadamente rotos, ha llevado a que ahora veamos la trama de Lenen, aún más confusa, sobre todo para alguien que recién se adentra a esta saga. Esto derivado a la confusa naturaleza del personaje, y porque también no ayuda mucho que Susumi siempre esté ocultando información muy importante tanto a los personajes del juego, como a nosotros. Aunque a la vez hay cosas que consiguen tener lógica gracias a Susumi, como la existencia de otros universos y las diferentes líneas del tiempo del juego. Así que primeramente explicaremos cómo funcionan esos poderes que tiene este curioso villano principal de la franquicia, que es comúnmente llamado Susumi, un humano del mundo exterior con la habilidad de controlar los recuerdos de las personas, que, si bien sus poderes se enfocan en ese recurso de la memoria, estos tienen ciertos toques que la relacionan con la manipulación del tiempo. Y para no alargar tanto el video, solo me enfocaré en las dos capacidades que nos muestra el personaje durante los 4 juegos, y que han sido las más influyentes en la historia de Lenen, además que ya hay un video explicando las otras capacidades de Susumi. Empecemos con la habilidad de Ardei, que ella menciona como rebobinar el tiempo. Por si acaso, cada uno de los seres dentro de Susumi tiene diferentes poderes que las demás no pueden usar. La capacidad de rebobinar se observa, y se menciona por primera vez en Lenen 4, esta la utilizan para poder visitar las 3 rutas del juego, con el propósito de recopilar la mayor cantidad de información y a la vez probar las diferentes variantes que pueden ocurrir en estos lugares. Esta capacidad, al ser muy utilizada, creó diferentes líneas temporales en donde nos permitieron ver cómo los diferentes equipos del juego exploraban las diferentes zonas de Mugenri durante el mismo incidente de esta entrega. Otro aspecto de esta habilidad es que al parecer puede controlar una zona en específico para rebobinar el tiempo, como cuando Susumi se enfrenta a Yosane. Cuando esta fue vencida, estuvo a punto de ser eliminada por Hame, pero Ardei usó rebobinar para detenerla. Yosane, cuando ocurrió eso, se mantuvo consciente de la situación, o sea que aún recordaba que estaba a punto de morir otra vez. Pero al abusar mucho de este poder, puede causar que un clon de Susumi aparezca, aunque la primera vez que nosotros vemos esto, la reacción de Susumi es indiferente, dándonos a entender que es posible que esto es algo que ya le habrá pasado antes. Y si ocurre, Susumi se enfrenta al clon, y después lo borra. Luego está la habilidad llamada Trace, que permite viajar a través de los recuerdos. Esta solo se utilizó en los 2 primeros juegos, ya que aparentemente Susumi, al no haber estado en esos eventos, recurre a los recuerdos de los demás, para poder averiguar los acontecimientos antes de su llegada a Mugenri. Mientras la utiliza, parece que es exclusiva de Hame, ya que, durante la travesía por los recuerdos, se ve totalmente sola, a diferencia de Lenen 3 y 4, donde Ardei le hablaba constantemente. Se cree que el cuerpo físico de Susumi requiere estar dormido, aunque los seres que habitan en ella, que son Hame y Ardei, se mantienen despiertas, por así decirlo, como se ve en los finales malos de los 2 primeros juegos. Y la segunda cosa que se cree que necesita para utilizar este poder es el libro de recuerdos de alguna persona. Actualmente la información de que requiere para elaborar uno de estos no es muy detallada, pero en Lenen 4 nos muestran unos aspectos a considerar. Lo primero
es que tiene que vencer a su oponente primero, y luego dejar a su enemigo inmovilizado, o que no se mueva mucho, como cuando Susumi vence a Shouki, que primero la derrotó, y después la amarró, para poder crear su libro. Y, por cierto, cuando mencionas algo malo de Touhou, ¿Qué? ¿Cómo así? ya sabes a lo que me refiero. Yo no veo necesario que para explicarle un aspecto del Enen, tenga que insultar a Touhou, tampoco es que el tema de los viajes en el tiempo tenga que ver con esa franquicia, y el guión que elabore solo se enfoca en ese tema. Esto como puede ser un buen video si no hay argumentos que denigren Touhou. Sabes que insultar a Touhou siempre es importante en los videos. Observa el video que hice con Aim, empecé insultando a Touhou, y terminé insultando a Touhou, el resultado fue un video exitoso. ¿No crees que haya sido por otra cosa? Tal vez, puede ser que también haya sido de ayuda, que tú no hayas participado en el video. Ya puedes seguir leyendo el guión, pero sin insultos. Bueno, lo haré, pero con la condición de que en vez de que tú elabores el video de noticias, yo me encargaré de él. ¿Por qué tienes interés en ese video? Pues porque por ahora no estás en condiciones para hacerlo, y me gustaría que buscaras la manera de solucionar tu problema con la voz, mientras yo te doy tiempo para eso. La verdad ya me está quemando mucho escucharte de esa manera. Pero, Kena nos dijo que tenemos que hacer ese tipo de videos las tres juntas. Por supuesto, obviamente las tomaré en cuenta para ese video, solo que yo seré la que se encargue de decir las noticias, y también de la manera en la que el video será hecho. El video de Mori es una prueba de lo que yo puedo llegar a hacer. ¿No te gustaría que el video de noticias tenga esa calidad? Sabes que Geena se alegraría mucho si nosotras conseguimos que el Enen sea más conocido por medio de estos videos. Bueno, está bien, te dejaré que hayas lo necesario para hacer las noticias, pero si no logras nada, ya no pienso hacerte caso. No seas tan negativa, confía en que lograré algo muy grande. Bueno, entonces estas dos habilidades poseen capacidades diferentes, aunque su enfoque se mantiene muy cercano al manejo del tiempo. Además de que para ambos existe un efecto secundario que es muy importante. Para comprender cómo se estructura el tiempo en el juego, este se llama déjà vu, que se explica como la filtración de recuerdos de otra línea de tiempo que le ocurren a un individuo de forma repentina. Con solo considerar la palabra línea de tiempo, está más claro la manera en la que Jinx decidió interpretar esto de los viajes en el tiempo, la cual es la más cercana a lo que se cree de cómo funciona este concepto. Que, si bien esto es ficticio, y cualquiera puede plantear la manera en la que funciona esto, muchos que lo usan plantean ciertas cosas que lo único que hacen es contradecirse, o simplemente vuelve más confusa la trama. Como la idea más inconsistente, la típica de un viajero del tiempo mueve una silla y todo cambia en el futuro. Aunque esto parece estar más o menos presente en la franquicia, ya que parece que el efecto déjà vu y una alteración muy grande en los eventos de una historia se nos presentan como un problema para Susumi, ya que nos menciona que si modifica mucho algún evento del pasado, como por ejemplo matar a alguien, puede causar que la información que recolecte de ese momento no sirva para predecir el futuro. Por eso Artei siempre le repite a Jame que no mate a nadie, y esa misma condición afecta a la habilidad de Trace como la de rebobinar. Y tal vez puedes pensar que puede usar la habilidad de rebobinar para hacer que alguien que haya matado vuelva a la normalidad, pero esto no funcionaría de nada, ya que al momento de rebobinar Susumi, está creando otra línea de tiempo en donde la víctima aún está muerta. Esto desemboca que la persona sufra un daño mental por el choque de recuerdos. Y de igual forma esto aplica para el otro poder. ¿Y de qué me sirve saber esto? Pues para ordenar los acontecimientos de los juegos, de la ruta de Susumi y los otros personajes. Y está en la otra hoja. Teniendo en cuenta ya la forma en la que funcionan estas habilidades, podemos ordenar la historia de forma cronológica. Primero acomodaremos la historia sin incluir a Susumi, por lo que los acontecimientos del Enen prácticamente van en orden de cómo salieron los juegos. A pesar de eso, hay un detalle a tener en cuenta, que son los finales malos de ciertas entregas, porque estos parecen tener relevancia en la cronología de la historia. En el caso del primer juego, en donde los acontecimientos son continuos, esto quiere decir que la ruta de Yabusame y Tsubakura ocurren casi al mismo tiempo. De las dos rutas sus finales malos, nos muestran una predicción de los acontecimientos futuros.
Con Yabusame, este fenómeno se nos da a entender que lo experimento mientras duerme, sintiéndolo como un sueño. Y con Subakura se nos revela su identidad, además de que nos dice que elabora una simulación para probar su plan. También podemos suponer que estos finales están relacionados con que en el momento de que Tsurubami creara la simulación, Yabusame, al dormir accidentalmente la terminó interceptando, introduciéndose a esa ilusión. Si fuera el caso de que esto sea cierto, la continuidad del juego comenzaría por los finales malos, después veríamos las travesías de nuestros personajes por la trampa dimensional de Tsurubami, y terminaríamos en los finales buenos. En cuanto al segundo juego, sus finales malos no parecen tener mucha importancia, ya que en estos lo único que ocurre es que en vez de ganarle a Yaoruchi, nuestros personajes escapan, mencionando que si no hubieran intervenido en el incidente no hubiera pasado nada malo, pero por haber intentado resolverlo terminarían provocando algunos problemas que les afectarían a futuro. ¿Cómo es eso de las líneas de tiempo? Las líneas de tiempo es el concepto que Hinks decidió darle al uso de un personaje en sus juegos, en donde nos define que cuando usamos a alguien distinto, estamos en una línea de tiempo diferente donde resolvió el incidente de una otra forma, aunque llegando a un destino similar, como eso que llaman evento canon. Entonces esto es como los eventos canon del Spider-Man. No tanto lo de Spider-Man, en sí lo único que se ha visto en Lenen son líneas de tiempo, por ahora no se ha visto otros universos, pero eso que menciono de los eventos canon, es algo que se nos menciona en el juego sobre todo cuando usamos a Susumi, que nos da a entender que la historia ya está escrita, y que a pesar de que usemos un personaje diferente y haya otras acciones, la historia acabará siempre en el mismo punto, a menos que Susumi, el único personaje capaz de cambiar la historia, quiera hacerlo. Sí, entiendo. Bueno, en el tercer juego, los finales malos se utilizan de forma similar que la primera entrega, solo que aquí no nos dan mucha información relevante, y solo son una pequeña expansión de los finales buenos. En Lenen 4, no existen por así decirlo finales malos, aunque este juego en particular es el que más finales tiene, con 3 rutas diferentes y 5 equipos tenemos un total de más de 15 finales. Ya que en este juego el Hinks utilizo mucho la idea de las líneas temporales, mostrándonos con estas la idea del destino, o final canon en la saga, que a pesar que alguien diferente se entrometa en una situación, todo se mantendrá en su curso natural. Por ende, con esta idea, es el juego más confuso, pero viendo cómo funcionan los poderes de Susumi, y leyendo sus explicaciones de cómo funciona el tiempo en el juego, se puede hacer un poco más clara la trama. Una vez con esto, es momento de ver de qué manera se organizan los juegos, pero con Susumi. Y el primer juego es Lenen 3, que se considera la primera aparición de Susumi en el mundo de Mugenri. Hay varias hipótesis y una de estas es que gracias a que en el segundo juego la barrera de Mugenri se dañó, es posible que Susumi encontró esa abertura y la haya aprovechado. Otra es que haya modificado los recuerdos de todos, sin que nadie la pueda recordar que ella haya sido arrastrada junto a los demás, o haya usado sus poderes para cambiar los acontecimientos que pasaron, para introducirse a Mugenri. Esta última hipótesis puede ser la más improbable, ya que lo que nos dice Ardei constantemente que no debe cambiar el pasado, porque echaría a perder todo su plan. A menos que esto lo tuvo que hacer como último recurso, para poder entrar a Mugenri. La segunda es bastante posible, lo de borrar recuerdos es algo muy normal en Susumi, en sus travesías, aunque si llega a ser algo raro, que ésta no haya intentado entrometerse en el incidente del segundo juego, y mejor haya optado en usar sus habilidades para recopilar información de ese evento. Además, Tsurubami, al elaborar su plan pudo detectar a todos lo que había capturado en su trampa dimensional, incluyendo a Tsubakura que en ese juego pasó desapercibido en todo momento. Y la primera posibilidad podría ser la más probable, si en el caso de que Susumi no haya podido estar presente durante los acontecimientos del Lenen 1, esta al percatarse que habían desaparecido todas sus víctimas, es posible que tuviera que usar su habilidad para saber por qué y quién se los llevó. Entonces, si ese fuera el caso, Lenen 1 debería ser el primer juego de la cronología, en donde intenta averiguar la desaparición de todos, haciendo uso de los libros de recuerdos para investigar los sucesos. Lo que es su presencia en Lenen 1 y 2 es un tanto extraña, ya que se menciona que estos deberían ir después del tercer juego, pero no parece tener mucho sentido, y se siente que deberían estar ubicados antes,
lo que es la primera entrega por lo anteriormente dicho, y el segundo podría haber ocurrido poco después que Susumi haya entrado a Mugenri, obteniendo más recuerdos para utilizar sus habilidades. Entonces, en el hipotético caso de que haya usado el hueco de la barrera de Mugenri para entrar, ¿cómo averiguo dónde estaba esa cosa? Pues supongo que hay una habilidad que ella tenga, la ayudo a saber la ubicación. Y pensé que a lo mejor los libros de recuerdos que tiene, le ayudaron a buscar esa abertura. Posiblemente cuando estos entraron a Mugenri, los libros de Susumi perdieron contacto con nuestros protagonistas, así que primero utilizo los últimos recuerdos que tenía, que serían de los acontecimientos del Prime Fuego, para saber qué ocurrió. Ya después de un tiempo cuando Lumen rompió la barrera, estos libros volvieron a tener señal, así que gracias a estos pudo encontrar la entrada, y al guiar a Mugenri se buscó una chamba, y empezó a elaborar su plan para destruir a los protas. Y no hay otra forma que hayas pensado, que Susumi haya utilizado. Pues, está el tren dimensional que construyó Tsubakura, pero se supone que solo funciona para viajar entre dimensiones, y como Mugenri en sí no es una dimensión diferente, sino que es un lugar de la misma dimensión en la que existen los protagonistas, pues no me parece viable que lo haya usado. Bueno, ya entrando al último juego, en este se ejecuta el plan de Susumi, el cual consistía en causar una guerra en Mugenri, obtener toda la información posible reiniciando el tiempo, con el propósito de destruir a nuestros protagonistas y algunos otros objetivos desconocidos. Al final la manera en la que la cronología de la historia no parece estar muy desfasada, a pesar de que Susumi haya sido incluida después, por el tema de Jinx, que no la metió por falta de tiempo. Aparte de eso, en verdad la presencia de este personaje puede generar muchas situaciones interesantes, desde poder experimentar sucesos de mucho tiempo atrás usando los libros de recuerdos de los habitantes de Mugenri, extrayendo información de gran valor, puede significar un gran riesgo no solo para los protagonistas, sino que también para todos los que habitan en Mugenri.